necrofilia. Dícese de aquella perversión sexual de quienes obtienen placer manteniendo relaciones físicas con cadáveres. El mundo de las filias sexuales es tan amplio como complejo, fascinante y a veces tan repugnante y poco ético como lo mencionado anteriormente. Psicopatía. Dícese del desorden mental caracterizado por unos rasgos de personalidad que ponen de manifiesto una acusada falta de empatía hacia las demás personas, así como ausencia de remordimientos o culpa cuando se daña a otros. Sociopatía. Dícese del desorden mental adquirido en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Trisomía XII. Dícese de aquella anomalía de los cromosomas sexuales en la que un varón nace con 2 cromosomas Y y un cromosoma X, pudiendo llegar a desarrollar problemas de comportamiento como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo, temperamento explosivo, impulsividad y conducta desafiante. Asesino serial. Dícese de aquel que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen, diferenciándose del homicida múltiple, el cual comete el asesinato de más de una persona a la vez. Después de esto te estarás preguntando, Noé, ¿por qué me estás narrando estas definiciones tan sórdidas? Pues bien, el mal tiene muchas formas distintas, pero el que te vengo a presentar hoy tenía todas estas mencionadas aunadas en un solo individuo. Hola, querido o querida oyente, en este podcast nos embarcaremos en un viaje donde recorreremos un país entero para descubrir crímenes atroces y, lo más importante, donde se esconde el mismísimo mal personificado a lo largo y ancho de España. Un viaje a los rincones más sombríos de la mente humana donde la verdad es más escalofriante que la propia ficción y está más cerca de lo que imaginas. Yo soy Noé y esto es Líbranos del Mal, un podcast donde saldrás con más preguntas que respuestas, un podcast que hará que no te fíes ni de tu propia sombra, un podcast para reflexionar sobre el origen del mismísimo mal. Antes de empezar, me gustaría lanzarte una pregunta que aparece constantemente en todo caso criminal que tenga relación con una crueldad inimaginable asociada al comportamiento y la conducta del ser humano. Pregunta que surge cuando una persona, igual que tú y que yo, comete un acto tan atroz que no podemos evitar preguntarnos el cómo y el por qué. Y la pregunta es la siguiente: ¿un psicópata realmente nace o se hace? Vemos la clara diferencia teórica que distinguen los expertos entre psicopatía y sociopatía. Ambas aparentemente son lo mismo, pero con una excepción: la adquisición o no de las conductas. Es decir, la psicopatía se refiere a que la persona ya nace con estas características de forma intrínseca, lo incorrectamente denominado como el gen del mal, mientras que la sociopatía se adquiere por la influencia del entorno y de la socialización del sujeto. En la historia de hoy me gustaría reflexionar un poco en torno a esta cuestión. ¿Se podría haber evitado? ¿Era o se hizo? ¿Se corrompió por el sufrimiento temprano o simplemente el mal parasitó en él desde el vientre de su madre? El mal tiene muchas caras y formas, pero sin duda una misma pregunta. Hoy te invito a que me acompañes nuevamente a toparnos cara a cara con el mal, pero en esta ocasión vamos a seguirle muy de cerca, desde el momento de su concepción y su nacimiento. ¿Estás preparado o preparada? Pues toma asiento, baja las luces y rézale a quien quieras para que te libre del mal, porque este está más cerca de lo que crees. El viaje de hoy, por tanto, es algo diferente. Hoy vamos a viajar a conocer directamente a una persona. Vamos a viajar hasta Andalucía, más concretamente a la capital sevillana. Una capital que, aparte de estar llena de arte, esplendor y belleza, fue el útero encargado de engendrar al más terrible y prolífico asesino en serie que ha habido hasta la fecha aquí, en España.
Sevilla, 1941, apenas 4 años después de la finalización de la Guerra Civil Española. Una guerra producida por un golpe de Estado militar en contra de la República, golpe respaldado por la Alemania nazi y la Italia fascista, donde finalmente el general Francisco Franco firmó un parte de guerra, declarando así su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, un 20 de noviembre de 1975. Como toda guerra, la devastación social y económica fue brutal, y la posguerra que vino después fue protagonizada por la hambruna, el miedo y la pobreza. Justo en este contexto social, concretamente el día 25 de enero de 1943, en Sevilla, nacería el horror, la perturbación, la desviación, la monstruosidad. Te presento al mal, te presento a Manuel Delgado Villegas, más conocido como el Arropiero. Manuel tuvo una infancia realmente horrorosa y triste. Al momento de su nacimiento, ya fue gestado en la desgracia antes de nacer, ya que se gestó, nació y creció en plena posguerra, donde el hambre y la miseria inundaban España y, por supuesto, Manuel y su familia no eran la excepción. En el momento justo de su nacimiento, la suerte lo abandonó nuevamente, haciendo que su madre falleciera en el mismo momento de dar a luz. Su padre, un honrado trabajador, se ganaba la vida fabricando y vendiendo golosinas caseras hechas con arrope, un líquido dulzón negruzco y espeso que se hace con higos, una suerte de sirope de arce español. Y, si has sido observador u observadora, quizá te ha resonado algo, ¿no? El arrope. Del oficio de su padre derivó el alias, el nombre artístico, aquel distintivo que le puso la sociedad para referirse a él, al enterarse de lo que te narraré en el episodio de hoy. Pero no pienses que se lo pusieron porque se criara con el padre y éste le enseñara el oficio, no, ya que su buen honrado padre, tras fallecer su mujer, lo abandona y se marcha a vivir al puerto de Santa María, en Cádiz, donde posteriormente se volvería a casar. Doblemente abandonado prácticamente antes ni siquiera de haber exhalado su primer aliento, el niño fue dejado con su abuela y su única hermana, Joaquina, abandonada también junto al recién nacido, los cuales serían criados por esta en Mataró, Barcelona, y empezaron a convivir con varios parientes más. Aquí, querido o querida oyente, ya tenemos un punto de inflexión y primer ingrediente para esta pócima del mal, el abandono y la desestabilidad en el núcleo familiar. Sumado probablemente a la falta de afecto y atención, pasamos a añadir el segundo elemento de cocción. Sí, así de rápido. Y es que junto a la abuela, otros parientes también intervinieron en su crianza, algo que literalmente le curtió el cuerpo y endureció y heló su corazón. El motivo: fue víctima de continuos abusos físicos y psicológicos. Estos parientes con los que tenía que convivir asiduamente le propinaban de forma continua fuertes golpes, palizas y un largo etcétera, haciendo que todo esto acabara agriando su carácter y convirtiéndolo así en un ser introvertido y poco a poco más y más agresivo. El pequeño Manuel fue escolarizado, pero fue incapaz de alfabetizarse. No consiguió aprender a leer ni a escribir. Me pregunto por qué, aunque he de decirte que sumado a esta situación familiar, el pequeño desarrolló tartamudeo continuo, cosa que le impedía comunicarse con fluidez, hecho que probablemente fomentara esta introversión y dificultad de aprendizaje. Y por si fuera poco, presentaba dislexia. Ahora hay muchos avances respecto a los derechos de los niños y gracias al estudio continuo se consigue detectar problemáticas a tempranas edades e impartir metodologías para poder solventarlas o mejorarlas. Pero, querido o querida oyente, te recuerdo que no solo estamos en los años 40, sino en una situación de posguerra. Así que imagina la importancia que se le daba a todo aquello que no fuera pura supervivencia. El pequeño fue creciendo en esta situación. Doble abandono, violencia física y probablemente psicológica, falta de afecto, atención y de conocimiento básico debido a una necesidad educativa especial. El joven Manuel, ante esta situación, al cumplir 18 años, él mismo decide ingresar en la Legión.
una fuerza militar creada en 1920, encuadrada dentro de las fuerzas ligeras del Ejército de Tierra Español. Querido o querida oyente, ¿sabes lo que esto significa? Que el joven introvertido, agresivo y con una infancia llena de violencia fue entrenado militarmente, adiestrado en muchas disciplinas, entre las cuales se encuentra el combate cuerpo a cuerpo, donde justamente en este se adquieren evidentemente técnicas y golpes, no solo para defensa personal, sino para dar muerte con golpes certeros. Golpes mortales que precisamente Manuel utilizaría en más de una ocasión y que la propia policía denominó como el golpe legionario. Este ataque consistía en propinar un fuerte impacto con la mano abierta, dando justo en el cuello de la víctima. Un asesino en serie que era tan despiadado que el arma del crimen eran sus propias manos, sin duda aterrador. A pesar de ello, y por suerte, no duró mucho la legión, y aquí van dos versiones de los hechos. La primera hace referencia a que Manuel empezó a consumir marihuana, lo que le llevaría a pasar un proceso de desintoxicación, que derivó a que empezara a padecer ataques epilépticos, dando paso así a ser declarado como no apto para el servicio militar. La segunda versión, sin embargo, afirma que fue él mismo quien desertó. Sea como fuere, tras salir del ejército, Manuel, al igual que lo estamos haciendo tú y yo en este podcast, inicia un road trip que le lleva a recorrer España, Francia e Italia. Al no tener oficio, dinero ni alfabetización, Manuel comienza a mendigar pidiendo limosnas y a cometer pequeños hurtos para subsistir. Su primer destino, Barcelona. Se dice que estando allí llegó a rodearse de prostitutas y a ejercer como chapero en la ciudad condal. Se denomina chapero a todo aquel varón que ejerce la prostitución con personas de su mismo sexo. Y es que cuando tenía 12 o 13 años, los que lo conocían decían que el propio joven les iba a contar él mismo que se había ligado a un marica o mantenido relaciones con tal o cual niña. La gente empezó a decir que el rarito, el problemático, el tonto del pueblo, además era un enfermo vicioso. A términos de hoy, lo que Manuel era es bisexual. Según dicen, la promiscuidad empezó a ser su norma de vida. Manuel empezó a gozar de gran estima entre homosexuales y prostitutas y logra vivir a su costa. El éxito que empezó a desarrollar en este mundillo se debe a que nuestro protagonista padecía un problema sexual, anaspermatismo, es decir, ausencia de eyaculación, por lo que Manuel era capaz de practicar repetidos coitos en busca de un orgasmo que no consigue alcanzar. La ausencia de eyaculación, por tanto, le lleva a practicar sexo de forma continua sin llegar a eyacular, algo muy valorado dentro de su nuevo oficio. A lo largo de este tiempo, Manuel es detenido en varias ocasiones gracias a la famosa ley en aquel entonces llamada Ley de Vagos y Maleantes, la cual apresaba a todo criminal que robaba, generaba disturbios y a los homosexuales. Sí, la homosexualidad era considerada de vagos y maleantes, pero a la vez enfermedad mental. ¡Qué cosas! Pero nuestro querido amigo, a pesar de cometer varios delitos contemplados en esta ley, jamás llega a entrar a prisión, pero sí a centros psiquiátricos, ya que presuntamente escenificaba una serie de convulsiones, pero Manuel solía salir rápidamente de ellos. Es en este momento, transcurridos únicamente 2 años de su deserción en la Legión, cuando el road trip de nuestro querido protagonista empieza, dejando tras de sí una estela enorme de sangre que conmocionó al país entero. Nos situamos a 2 de enero de 1964, playa de Llorac, Algarraf, Barcelona. Manuel se encuentra deambulando por la zona. Allí divisa a un hombre que se encuentra durmiendo apoyado en un muro del lugar. Se acerca a él y de repente agarra una piedra y comienza a golpearlo con una furia insaciable, llegando a destrozarle el cráneo por completo. Acto seguido le roba la cartera, el reloj
y sale huyendo. El cadáver no fue encontrado hasta transcurridos 19 días después. El hombre, un cocinero de 49 años, daría el pistoletazo de salida a la lista de crímenes sin resolver que inundaría España durante 7 tortuosos y largos años. 1967. Viajamos ahora a Can Planas, una masía abandonada situada en la isla de Ibiza. Allí, Manuel divisa a una joven que se encuentra claramente aturdida debido a los efectos del LSD y se está quedando dormida. Él, al percatarse de eso, se abalanza sobre la joven para violarla. La pobre chica, como puede, intenta repeler el ataque sin éxito y, finalmente, la acaba violando y asesinando. Y aquí, en este crimen, llegamos a un punto de inflexión, un punto donde la perturbación del arropiero sumó un elemento más a sus crímenes. Y es que una vez muerta, le robó una cadena con una medalla que llevaba al cuello y practicó la necrofilia con ella. Sí, la violó nuevamente, pero en esta ocasión estando ya fallecida, cometiendo así su primer acto, conocido al menos, de dicha parafilia. Cuando la joven es hallada, encuentran el cuerpo completamente desnudo, con un fuerte golpe en el ojo, así como contusiones de arañazos en el cuello, y en la espalda presentaba una puñalada. La joven era una estudiante francesa de 21 años, llamada Margaret Helen Boudier. Como ves, Manuel tuvo un tiempo de enfriamiento, término con el que se conoce al periodo que pasa sin matar un asesino en serie hasta el siguiente asesinato. Bastante largo, por cierto, el que se tomó Manuel, ya que fue de 3 años concretamente. Y es que normalmente a medida que avanza el tiempo, los periodos de enfriamiento son cada vez menores entre ellos, es decir, el asesino en serie cada vez necesita saciar antes sus ganas de matar. Manuel vuelve a la ruta. Madrid, 20 de julio de 1968, más concretamente a las orillas del río Tajuña. Manuel, como siempre, se encuentra deambulando por la zona hasta llegar cerca de un viñedo, a lo que se topa con un hombre a quien, presuntamente, le pide algo de comer. Ante esta petición, y presuntamente también porque lo que sabemos es gracias a las declaraciones únicas que hizo el asesino, el hombre le responde lo siguiente: si quieres comer, ponte a trabajar, que eres joven. Ante esta respuesta, Manuel se ofende de tal forma que le asesta al hombre el famoso golpe legionario y lo arroja posteriormente al río. Días después, el hombre se encuentra flotando. Se le identificó como Venancio Hernández Carrasco, un vecino de Chinchón, el cual había salido a trabajar como de costumbre en el viñedo de su propiedad, situado justamente a las orillas del río, donde lamentablemente en el transcurso de su rutina diaria topó de frente, cara a cara, con el aterrador arropiero. Pero para entonces, ante esta situación, todos creyeron que el pobre hombre sencillamente se había ahogado. Y ante la impunidad de todo lo cometido, Manuel sigue vagando por España y vuelve nuevamente a Barcelona en 1969. Allí comienza a frecuentar un bar y conoce a un cliente que se volvería habitual. La mañana del 5 de abril de ese mismo año, las limpiadoras de un almacén de muebles situado en la antigua avenida del Generalísimo, actual avenida Diagonal de Barcelona, hallaron al propietario del mismo inmueble, inconsciente, pero aún con vida. Este era Ramón Estrada Saldric, un millonario que fue trasladado rápidamente al hospital clínico, donde lamentablemente acabó falleciendo. ¿Pero quién era este hombre? Pues Ramón era un barcelonés que contrataba regularmente los servicios de Manuel por el precio de 300 pesetas la hora, lo que equivaldría a 1,80 €. Para llevar a cabo los encuentros, ambos quedaban habitualmente en el almacén de muebles, propiedad de este industrial. Pero ese día Manuel le solicitó 1000 pesetas en lugar de 300, argumentando que tenía una necesidad urgente. El cliente prometió dárselas, eso sí, una vez finalizado el servicio, pero concluido el acto, le pagó las 300 pesetas de rigor. Hecho que nuevamente despertó la ira del arropiero, el cual se abalanzó contra él, asestando un golpe certero al cuello con el canto de la mano, haciendo que cayera cao al suelo. Nuevamente, el famoso golpe legionario. Una vez en el suelo, Manuel procedió a quitarle la cartera, pero, para su sorpresa,
Ramón despertó y empezó a insultarle. Ante esto el arropiero agarró un sillón, le arrancó la pata y le dio con ella en la cabeza para, seguidamente, estrangularlo hasta partirle el cuello. Nuevamente impune, Manuel empieza a acordar el tiempo de enfriamiento entre sus crímenes. 23 de noviembre de 1969, mismo año, distinta localización, Mataró, a tan solo media hora de la ciudad condal, donde había perpetrado el anterior crimen. Este día Manuel tenía ganas de una mujer, según dijo posteriormente él mismo. Mientras deambulaba, se topó con una anciana, a la que preguntó si quería tener relaciones con él. La mujer indignada le amenazó con llamar a la policía y volvió a desatar la furia del arropiero, el cual cogió un ladrillo en esta ocasión que encontró en la zona y empezó a golpearla violentamente hasta acabar con su vida. Acto seguido la arrojó al torrente seco del lugar y huyó. Pero, mientras huía, vio que el cuerpo se divisaba desde arriba del puente, por lo que bajó nuevamente para esconderlo un poco, arrastrándola bajo el túnel. Y tú, querido o querida oyente, si eres de Mataró, sabrás perfectamente qué riera y a qué puente me refiero. Sí, la Riera Sirena. 4 días más tarde, unos niños que estaban jugando justamente en ese túnel encontraron el cadáver. El cuerpo estaba cubierto con un plástico boca arriba y con la ropa subida. Se identificó a la mujer como Anastasia Borrella Moreno, una mujer menuda y vivaracha de 68 años que trabajaba en la cocina del bar Iluro de Mataró, la cual había salido de trabajar el 23 de noviembre de 1969, dirección a su casa a la que nunca más llegaría. La mujer estaba apenas a 300 metros de su domicilio. Si eres observador u observadora, te habrás fijado en un pequeño y macabro detalle: la ropa. Y es que al mover el cuerpo para esconderlo, el arropiero se sintió fuertemente excitado, a lo que procedió a abusar del cuerpo inerte de la anciana, cometiendo así su segundo acto, que se sepa, de necrofilia. Pero si esto te aterra o te repugna, espérate a que te cuente lo que hizo después. Manuel volvería cada noche a practicar su mayor deseo con el cadáver de la anciana hasta que fue descubierta. Sí, se pasó 4 días volviendo al lugar de los hechos para practicar la necrofilia. Y yo sé que en este punto te estarás preguntando, ¿cómo es posible que nadie viera nada o sospechara? Bueno, es bastante sencillo. Uno de los motivos más lógicos, y teniendo en cuenta la época, es que deambulaba constantemente, cosa que dificulta relacionar los casos entre sí. Por otro lado, no tenía un modus operandi idéntico, sino que iba variando de metodologías en cada crimen. No tenía un perfil victimógeno concreto, es decir, mataba indiscriminadamente hombres y mujeres de distintas condiciones, estatus, aspecto físico y edad. Igual que ocurría con el temible Richard Ramírez, el conocido como el acechador nocturno en Estados Unidos. Por tanto, un perfil de asesino en serie que no solo aterra por la crueldad de sus crímenes, sino porque nadie consigue seguirle la pista, porque, justamente, no hay patrón. Y a esto se le suma que, a pesar de su aspecto tosco y desaliñado, gracias a su personalidad algo limitada, su analfabetismo y estilo de vida en la mendicidad, nadie podía presagiar que el típico tonto del pueblo, término que se solía utilizar en la época, pudiese matar siquiera una mosca. Además de esto, su comportamiento era bastante infantil y su inconfundible bigote a lo Cantinflas tampoco ayudó a levantar sospechas contra él. Al contrario, le daba un aspecto de ingenuidad mayor. Continuando con su viaje mortuorio, el arropiero llega mucho más lejos de lo habitual, situándonos en Cádiz, más concretamente en el puerto de Santa María. Sí, justo donde se trasladó su padre al abandonarlo. Nos situamos ya en la década de los 70, época muy conocida por su característico movimiento revolucionario de liberación, donde justamente surgieron diversos movimientos pioneros alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos, los cuales poco a poco llegarían a España.
Movimientos como el proderechos LGBTIQ+, el movimiento hippie, estudiantil, antirracista, ecológico y el movimiento feminista. Una conjunción de movimientos sociales entre la juventud que quería cambiar el mundo a algo mejor, más sano, respetuoso, igualitario y de paz, a algo muy bonito y positivo, sin duda. Pero todo yin tiene su yang. A estos movimientos tan puros se le unió otro que produjo un antes y un después en la criminología: el auge de los asesinos seriales. Sobre todo, como ya sabéis, predominantes en el continente norteamericano. Pero, como os dije al iniciar el viaje, no necesitamos mirar tan lejos para ver que en casa, a veces, para bien o para mal, no somos tan distintos al resto. El auge criminal puso contra la espada y la pared no solo a inocentes, sino a las autoridades, ya que no tenían el conocimiento, estudio y experiencia necesarios para comprender y detener este nuevo perfil de crímenes. Gracias a esto empezaron a surgir teorías como la de asesino en serie y apareció por primera vez la perfilación criminal, es decir, el estudio de comportamiento, conducta y hasta biografía de los criminales que perpetúan este tipo de homicidios con la finalidad de comprender por qué hacen lo que hacen y así conseguir atraparlos. Contextualizo esto porque el protagonista de hoy no se aleja mucho de aquellos que produjeron el inicio de esta nueva rama de estudio criminal. Hay muchas teorías al respecto del por qué hubo este auge justo en la década de los 70. Quizá la situación de libertad y paz derivada de los movimientos sociales de aquella época llevó a la población a ser más confiada, hermanada, inocente y pacífica, haciéndoles unas víctimas más fáciles de cazar. Probablemente. Lo que es seguro es que los 70 no solo fueron los años de oro de la psicopatía estadounidense, sino que también los años de proliferación de algunos aquí, en España. Y uno de ellos fue Manuel, pero que nadie lo sabe todavía. Manuel finaliza su ruta, como he dicho, en Cádiz. Allí se dice que encuentra a su padre e incluso se echa novia, Antonia Rodríguez Relinque, más conocida como la Toñi. Una mujer con diversidad intelectual muy conocida en la calle Lechería, soltera, de 38 años, mucho mayor que él. Se dice también que llegó incluso a presentársela al propio padre, pero, lamentablemente, pasado un tiempo, nadie encuentra a Toñi. ¿Dónde podría haber ido? La policía empieza la investigación. Ante un crimen o desaparición, lo primero que se debe investigar es el entorno próximo de la víctima o desaparecida. Padres, hermanos, tíos, primos, parejas, amantes. Manuel. La policía investiga a Manuel, pero, como he mencionado antes, su aspecto y conducta hace pensar hasta a la misma policía que este sujeto es incapaz de hacer daño a nadie, por lo que es dejado en libertad. Por suerte esto duró poco, ya que al seguir con la investigación, los vecinos de la zona declaran haber visto a Manuel pegando a Toñi el mismo día de su desaparición. Nos situamos en 1971. España está teniendo una serie de crímenes sin resolver que está aterrorizando a cada localidad. En Santa María, Cádiz, justamente había desaparecido, al igual que Toñi, un joven de 24 años llamado Francisco Marín, el cual casualmente vivía en la misma calle que Toñi. Transcurren varios días sin noticias, hasta que finalmente aparece el cadáver en el río Guadalete. Al investigar, el forense determina que es el joven desaparecido y que ha muerto por ahogamiento. Sin embargo, al oír esto, el encargado del caso, Salvador Ortega, no acaba de estar muy conforme. Empieza, por tanto, a sospechar y su intuición de policía le dice que hay un asesino suelto. Siguiendo con la investigación, descubren además que la víctima era un amigo del arropiero y este sería su penúltimo crimen antes de ser atrapado. ¿Y por qué? Pues bien, Manuel había cometido un error: cazar a dos víctimas estrechamente relacionadas con él y no solo de la misma ciudad, sino de la misma calle. Los hechos acontecieron de la siguiente manera. Manuel se encontraba yendo con Francisco en una moto cuando, en medio de la carretera, el muchacho presuntamente le hizo algunas caricias, cosa que, según él,
le sacó de quicio. Ante este hecho, el arropiero detuvo la moto y le asestó su célebre golpe legionario. El muchacho quedó sin respiración y el joven inocente, confiando aún en su amigo, le pidió que lo llevara a recuperar el aliento junto al río. Allí, según Manuel, el joven volvió a insinuarse, a lo que éste le arrojó fango y una vez boca abajo e inmóvil, acabó con él. Sinceramente dudo que ante semejante golpe nadie tenga ganas de insinuarse a alguien y mucho menos a su propio atacante. El cadáver del joven fue hallado flotando a apenas 12 kilómetros del lugar del crimen. Ante estos hechos, la relación de los dos desaparecidos, de las cuales una derivó en homicidio, sumadas a las declaraciones vecinales, vuelven a interrogar a Manuel. Aquí nuevamente nos encontramos con dos versiones de los hechos. Esta es la primera. Y es que una vez en comisaría, Manuel niega todo hasta que Ortega empieza a jugar con su psicología, consiguiendo que confiese no solo el crimen de la Toñi, sino hasta 43 más. Otros dicen que fue el mismo Manuel quien confesó todo ante la atenta mirada atónita de los investigadores, que no podían creer que ese peculiar hombre de habla un tanto extraña hubiera cometido tantos crímenes, siendo el de su novia Toñi el último de ellos. Sea como fuere, acababan de abrir la caja de Pandora. Lo que parecía un crimen, mal llamado pasional, se convirtió en un caso criminal con el asesino en serie más prolífico del país. El interrogatorio comenzó con la pregunta básica que se suele hacer ante estos casos. En esta ocasión, Ortega procede a hacerle entonces la siguiente pregunta. ¿Dónde estuviste el domingo? Manuel responde que se había peleado con Toñi hacía ya tiempo y que ese día estuvo en el cine. Lamentablemente para él y afortunadamente para el investigador, hábil en lenguaje no verbal, le hace sospechar. Y es que la forma en la que Manuel introduce las manos en los bolsillos para sacar el resto de la entrada cortada del cine para mostrarla, no acaba de cuadrar al inspector, el cual poco después observa cómo empieza a realizar lo que él llama una simulación perfecta de epilepsia. Ante esta situación, Manuel se ve acorralado, sin salida. Esto es rápidamente intuido por Ortega, a lo que los investigadores, para ganarse la confianza del detenido y conseguir así una confesión, deciden hacerle creer a Manuel que se están tragando tal magnífica actuación. Y para ello los agentes le dicen lo siguiente: tú no estás bien, estás enfermo. Es entonces cuando presuntamente Manuel se derrumba y confiesa 44 crímenes. Los otros 4 restantes los mencionaría ya posteriormente a su abogado. Después de la confesión, el siguiente paso es localizar el cadáver de Toñi. Para ello, los agentes, que ya se habían ganado la confianza de Manuel, le piden que les diga dónde ha dejado el cuerpo de la mujer. Este accede y juntos llegan a un descampado donde se encontraba el cuerpo de Toñi ya en estado de descomposición y proceden a la reconstrucción de los hechos. Aunque hay una segunda versión que dice que Manuel realmente no confesó y que las autoridades simplemente encontraron el cadáver de la mujer y montaron un dispositivo de espera para pillarlo con las manos en la masa y detenerlo. Porque sí, Manuel volvió al lugar del crimen. Sea como fuere, lo que sí coinciden es en cómo acabó con la pobre Toñi. El día de autos, Manuel presuntamente llevó a Toñi justamente a ese descampado para, según él, mantener relaciones sexuales. En un momento dado, el arropiero sintió un impulso irrefrenable de matarla, así que, en pleno acto, la estranguló con sus propias medias. Medias que él mismo le había regalado a Toñi. Es más, el propio propietario del bar que frecuentaban dijo posteriormente que Manuel una tarde le enseñó unas medias que le pensaba regalar a esta mujer, exclamando lo siguiente: Si supiera ella que serán las últimas que se pongan. Tras su muerte y durante varios días, el arropiero visitaría el lugar para ultrajar su cadáver y practicar con ella su afición favorita, como de costumbre, la necrofilia. Ante este descubrimiento, Ortega le preguntó asombrado: Pero Manuel, ¿cómo has podido venir aquí para acostarte con una muerta? A lo que el arropiero replicó: Así es mejor porque no habla. Después de oír estas declaraciones, ¿tú qué crees? ¿Era tan ingenuo e impulsivo como la gente decía? ¿O era más hábil, cruel y mezquino de lo que creían?
Era un enfermo mental con problemas, el cual realmente no sabía lo que hacía por una o varias condiciones no tratadas y una dura infancia, o realmente era un psicópata. Si aún no lo tienes claro, no te preocupes, porque más adelante te daré unos datos que te ayudarán a aclarar tus ideas. Lo que sí está claro es que estas declaraciones del arropiero, que el mismo investigador dio a conocer a los medios que cubrían la noticia, deja sin duda entrever el grado de maldad y crueldad que tenía este ser considerado el mayor asesino que ha habido en España y esperemos que el último. El arropiero, Manuel Delgado Villegas, empezó a culparse de un asesinato tras otro sin parar. Enumeraba cada uno de sus crímenes dando lujo de detalles. Se culpó de tal cantidad de crímenes que desbancó a muchos asesinos en serie que saltaron al conocimiento mediático mundial, precisamente porque se les consideraba los más prolíficos o los primeros en cuanto a cantidad de número de víctimas. Sin embargo, el arropiero les superó con creces. Para que te hagas una idea, vuelvo a recordarte a Richard Ramírez, asesino en serie de Estados Unidos, conocido a nivel mundial como el acechador nocturno. A día de hoy, pocos son aquellos que no conocen su nombre. Saltó a la fama precisamente por lo mismo que Manuel. Múltiples homicidios, asesinatos brutales, no había modus operandi, no utilizaba un arma concreta, no cumplía prácticamente requisitos de asesino en serie. Y era imposible capturarlo por eso mismo, porque no había pista que seguir. Ahora bien, dirás, a Richard se le conocía más que al arropiero porque mató a más gente. Pues querido o querida oyente, ¿quieres que hablemos de números? Bien, recordemos, el arropiero mató a 48 personas al azar. ¿Sabes cuántas mató Richard Ramírez? A 14. Es cierto que tuvo 5 tentativas, 9 violaciones, 2 secuestros y 4 actos de sodomía. Aún así, haz tú mismo o tú misma los cálculos. Y esto no lo digo para hacer una desagradable comparación de quién es mejor o peor. No, quiero lanzarte esta comparativa para reflexionar por qué unos se hacen mito mundial y otros no. Normalmente pensamos que es por el número de víctimas, por la crueldad de los hechos o por el nivel de extrañeza del crimen. Sin embargo, aquí tenemos dos muy similares, y el que saltó a la fama fue el menos prolífico. Y no te escandalices, hablo de fama porque Richard llegó a tener club de fans, llegando a convertirse en famoso, literalmente, para algunos, al nivel de muchas estrellas de Hollywood. Pero sigamos con el arropiero. Este llegó a confesar más crímenes, como ya he dicho, y hay tantos que no me puedo detener al detalle, pero voy a enumerar algunos más para que valores tú mismo o tú misma el grado de psicopatía o no de este sujeto. Crímenes como el de Sant Feliu de Guíxols, donde presuntamente dijo haber estrangulado a una extranjera. En Alicante dio muerte a una mujer a navajazos. En Barcelona a un homosexual, al que estranguló con un cable. En Valencia a una mujer a la que metió en una cuba. Describió con la mayor frialdad posible cómo en Roma mató a su patrona porque se había encaprichado de él y, cito textualmente, como era demasiado gorda, no podía abrazarla. En París se encaprichó de una joven que pertenecía a una banda de atracadores y, como estos se negaron a admitirlo en el grupo, acribilló a los 4 con la metralleta de uno de ellos. En la capital francesa, antes de ser expulsado del país por indocumentado, mató a otra chica por chivata, estrangulándola lentamente. Y así fue enumerando uno a uno con lujo de detalles, tranquilidad, frialdad y hasta con cierto orgullo de su ruta mortuoria a través de 3 países. A pesar de ello, la policía no le creyó. Pensaba que este ser de habla extraña, tan peculiar, violento y disminuido como le llamaban ellos, seguro que estaría fabulando y teniendo delirios de grandeza, inventando tal cantidad de crímenes, por lo que redujeron el número de víctimas a 22. Número que según ellos era más verosímil y de los cuales únicamente pudieron probar 8. Pese a ser el criminal más prolífico, a pesar de solo poder probar 8 de los 48 crímenes, ocurrió algo insólito en España ante un caso de tal magnitud. No se realizó juicio oral. La causa quedó archivada y el arropiero no fue a la cárcel.
Por suerte se ordenó su internamiento en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel en Madrid. Como te he mencionado anteriormente, el arropiero fue un punto de inflexión en España. No solo porque, pese a todo lo cometido y probado, no se le hizo juicio oral alguno, sino porque fue el primer criminal trasladado en helicóptero para realizar las reconstrucciones de todos los crímenes confesados a lo largo de España. Pero aún hay más. La historia del arropiero no acaba aquí. Aún tenemos que analizar algunas preguntas que han quedado en el aire. Vayamos con ellas. De aquel primer psiquiátrico en Madrid pasaría al de Fontcalent, en Alicante, para pasar los últimos años de su vida en el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, psiquiátrico del cual podía salir a la calle a pasear libremente desde el día en que ingresó hasta el día de su muerte en 1998, siendo víctima de una afección pulmonar. Se dice que durante sus estancias en los psiquiátricos le diagnosticaron esquizofrenia e iba sufriendo altibajos achacados a la misma, a la cual se le sumaba un cuadro de delirio megalomaníaco y desorientación tempoespacial, así como una fuerte tendencia al autismo, lo que le aislaba del mundo que le rodeaba. Vamos, al final resulta que Manuel tenía de todo. Era psicópata esquizofrénico, autista a niveles que no sabía ni dónde estaba, disminuido, analfabeto, TDAH, impotente y un largo etcétera. Y aún así, con todo esto que tenía, cometió esos horribles crímenes sin remordimiento. Curioso, ¿no? Sinceramente, no dudo que tuviera alguna condición psíquica, obviamente, pero sí dudo que tuviera la totalidad de ellas, ya que precisamente si buscas en qué consiste cada una de la retahíla de problemáticas que tenía y que te he enumerado, verás perfectamente que una persona que padezca todo eso, todo, es imposible que cometa tales actos y de la forma en la que el arropiero llegó a cometerlos. En cuanto a la enfermedad pulmonar que acabó con su vida, dicen que fue producida por el tabaco, ya que se pasó los largos años de reclusión fumando un cigarrillo tras otro, hasta desarrollar una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y quizá puedas pensar, por eso no era tan conocido, porque estaba mal de la cabeza, tenía problemas psicológicos y una vida dura. Quizá a estas alturas ya había derivado todo en un problema psiquiátrico y se lo había inventado casi todo. Pues siento decirte que Manuel, al confesar esos 48 asesinatos, dio una cantidad de detalles tan precisos que ni tú ni yo, estando en nuestras plenas facultades, podríamos llegar a detallar así. Párate un momento a pensar en esto. ¿Crees que una persona con algún tipo de dificultad como la mencionada, o varias de ellas, como el presunto caso del arropiero, sería capaz de lucubrar a tal nivel? Con tu permiso, permíteme dudarlo. Quiero recordarte algo más, querida oyente. El arropiero no solo hizo road trip por España, también lo hizo por Francia e Italia. Hubo años de supuesto parón de muertes en la península, pero ¿fueron parones realmente? ¿Quién puede afirmar que no estuviera actuando entonces durante esos 3 largos años de supuesta pausa en algún país vecino? Durante sus siniestras andanzas por España, Francia e Italia, no me quiero imaginar la cantidad de crímenes que este hombre pudo o llegó a cometer, teniendo la total libertad de no tener ni una sola pista a sus espaldas, escudándose además en la complejidad que era investigar algo que no sigue ningún patrón en ningún área de sus actuaciones o conductas dejadas a su paso, resguardado además en la dificultad que tenían en la época las autoridades para mantener colaboraciones policiales a nivel europeo, para enlazar tales crímenes sin modus operandi entre 3 países distintos, situándonos además en la década de los 60-70 y salvaguardándose en la falta de acusaciones particulares y en la escasez de testigos directos. Su abogado, que pasó horas y horas con él, siempre creyó que su cliente era, sin lugar a dudas, el más grande asesino de la historia. Y déjame que añada algo más que puede que haga que te decantes finalmente por una respuesta más acotada, si es que es posible. Una vez en el centro psiquiátrico, evidentemente comenzaron a hacerle decenas de estudios. Pasó por varios psiquiatras, los cuales examinaron minuciosamente a Manuel, el infame arropiero, y todos llegaron a un diagnóstico. ¿Recuerdas la pregunta que te he hecho hace unos minutos? Sí, la de si realmente era un enfermo mental o más bien un psicópata. Pues bien, los expertos finalmente determinaron que Manuel era en efecto un peligroso psicópata.
y además observaron que contaba con el cromosoma XY, también conocido como el lombroso de la criminalidad o el famoso gen del mal. Según los expertos, dicha alteración genética era la causante de que Manuel tuviera una grave falta de conciencia, sin empatía alguna y, por supuesto, sin ningún tipo de culpabilidad al respecto. Por esta razón, los especialistas pidieron que no se le dejara en libertad, dado que para él no existía el arrepentimiento. ¿El hombre qué te va a hacer? Yo no pienso en nada. Yo comer, dormir, a lo mío. Bueno, entonces, el hombre que piensa mucho se vuelve majara. Por otra parte, también determinaron que el arropiero rozaba la oligofrenia, una condición caracterizada por limitaciones significativas, tanto en la capacidad intelectual como en el comportamiento adaptativo, que se manifiestan habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Y al final, parece ser que no fue la policía realmente quienes no creyeron en él. Fueron ellos, los psiquiatras mismos, quienes dijeron al inspector Ortega que las historias que contó sobre los crímenes eran producto de su imaginación. Lo diagnosticaron, por tanto, como deficiente mental, catalogado médicamente como un discapacitado mental grave, causado por un desarrollo atípico de la inteligencia a muy temprana edad. Pero, justamente Ortega en este punto discrepó con los psiquiatras, alegando lo siguiente: la oligofrenia que Manuel podía tener no daba lugar a su inteligencia. Es decir, Manuel no podía tener una diversidad psíquica tan grave, ya que, según afirma el mismo inspector, en el transcurso de su vida delictiva tuvo cantidad de situaciones que libró perfectamente con una inteligencia más que adecuada. En sus varios interrogatorios parecía tener cortocircuitados los sentimientos. Lo que narraba lo hacía con la mayor tranquilidad que te puedas imaginar. Ni parpadeo, ni aceleración cardíaca, ni gota de sudor. Manuel Delgado Villegas, el arropiero, contaba con 20 años de edad cuando empezó su carrera como asesino en serie, y durante sus 2 largas décadas de internamiento tuvo varios altercados con otros internos, siendo él muy violento. A raíz de esto fue sometido a innumerables tratamientos por diversos expertos, no solo para intentar reducir todas aquellas condiciones que tenía, sino para regular su agresividad y violencia. A consecuencia de ello, jamás volvió a mostrarse violento con otros enfermos. Tal fue así que en ocasiones, cuando algún interno se metía con él, llamándole sobre todo estrangulador, Manuel, sin violentarse en ningún momento, enseguida presentaba la queja oportuna con total tranquilidad. Te recuerdo que a estas alturas ya podía salir a pasear libremente. No era tan peligroso que los mismos psiquiatras dijeron que por todos esos problemas mentales no podían volver a dejarlo nunca más en libertad. Muy curioso que alguien con esquizofrenia en los años 70, 80, 90, oligofrenia, cromosoma XY, discapacitado mental grave desde temprana edad, psicopatía con personalidad antisocial, sin empatía, sin comprensión de la realidad, con falta de conciencia, frialdad, autismo, agresividad, conductas macabras, un perturbado total, de repente, en menos de 10 años, consiga recuperarse llegando a convertirse en una persona modelo, ¿no? Quiero volver a lanzarte una pregunta. Seguro que conoces a algún conocido e incluso un consanguíneo tuyo propio que padezca alguna, solo una, de las condiciones mencionadas anteriormente. Bien, ahora piensa, esa persona sería capaz de no solo cometer, sino de tener la habilidad para eludir tan hábilmente, valga la redundancia, a la policía o simplemente a testigos directos? ¿Sería capaz? En fin, después de saber todo esto y analizar un poquito las innumerables contradicciones, aquí la cuestión, a día de hoy, sería si realmente era un psicópata o más bien un sociópata. Si verdaderamente nació con un trastorno antisocial de la personalidad, es decir, un psicópata al uso, o fue el contexto social en el que nació y el trato que le dieron desde pequeño lo que fue plantando en él, día a día, la semilla del mal. Porque desde luego, viendo cómo cometió y eludió sus crímenes, cómo se recuperó de tanto mal psiquiátrico milagrosamente, es imposible que tuviera todo lo que dijeron que tenía. Igualmente, tuviera o no alguna de estas condiciones, el arropiero sin duda era la reencarnación misma del mal. Es difícil explicarte, por mucho que lo intente, cuán perturbador y aterrador
era este individuo. Así que te invito a que le escuches hablar, expresarse y mirarte directamente a los ojos de primera mano y puedas valorarlo mejor. Porque sí, los medios le hicieron una entrevista estando en el centro psiquiátrico, donde se puede ver en Código 1 de Televisión Española cómo habla la entrevistadora, cara a cara, con el mismísimo arropiero. Hola, Manuel. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué prefieres, que te llame Manuel o que te llame el arropiero? No, a mí me da igual, me llama, ¿no? Y ahora bien, sabiendo estos datos, querida oyente, ¿de qué lado estás? ¿De la policía y psiquiatras de los 70, los cuales creían que era el tonto del pueblo, que estaba loco de la cabeza y se inventaba historias, pero se le fue un poco de las manos con 8, Dios sabe por qué? ¿O de Manuel Delgado Villegas, el terrible arropiero, el cual confesó con lujo de detalles, con mofa, falta de arrepentimiento y total frialdad 48 crímenes y 6 tentativas? La respuesta la dejo como siempre bajo tu propio criterio, pero recuerda, si te aterraba Richard Ramírez, el infame acechador nocturno, aquel hombre despiadado que mataba aleatoriamente colándose en las casas en plena noche, con apariencia aterradora que parecía el mismísimo Satanás en la tierra, pero que por suerte quedaba lejos de tu casa, a miles de kilómetros y con un gran océano de por medio, recuerda que a escasos metros podías tener al arropiero. ¿Quién sabe si no pasó cerca de ti en los años 60-70, de tu madre, padre, tío, tía, primo, prima, vecino? Si alguien se lo topó paseando por las calles y tuvo la buena fortuna de que no le entrara el instinto de caza contigo o con ellos. El mal, querido o querida oyente, no hace falta que lo busquemos tan lejos en lo ajeno. El mal, muchas veces, lo tenemos delante de nuestros ojos. Gracias por acompañarme un día más en este viaje macabro a través de la España oscura en busca del mal. Nos vemos en el siguiente episodio donde nos encontraremos cara a cara con el que para mí es el Ted Bundy español. Hasta pronto.